pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allí hay una parte importante en ese versículo. Si usted tiene una Biblia propia, subráyela. Porque la manera de estudiar la palabra es subrayándola y no es pecado subrayarla. Una iglesia que no enseña la palabra es una iglesia que no está haciendo bien a su pueblo. Amén. Dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a ¿qué? No conforme a las ideas de hombres, no conforme a historias humanas, sino conforme, y esa palabra es importante, 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Puede sentarse. Primero que todo vamos a hablar hoy de la verdad de la resurrección. Y yo le voy a pedir ahorita a Sandra que me siga en español, con las escrituras aquí en español. Vamos a hablar de la verdad de la resurrección. El viernes estábamos celebrando la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y a través de eso vemos la bendición tan grande de salvación. La necesidad más grande del ser humano es salvación. Lo cual está traducido en la necesidad más grande del ser humano es el perdón de sus pecados. Si hay algo que afecta al ser humano en su alma y en su cuerpo físico es el sentido de culpa. En un estudio que se hizo médico se dice que el 50% de la gente que está en el hospital, si fueran libres de la culpa, se sanarían de sus dolencias. El sentido de culpa es algo que enferma, que produce ansiedad, que produce depresión, que produce una serie de emociones negativas y tóxicas que dañan la salud. No solamente a nivel físico, pero a nivel espiritual, la culpa nos mantiene alejados y separados de Dios. Y una persona que esté alejada de Dios es una persona que está enferma en su espíritu. Una persona que está separado de Dios porque no ha tenido un encuentro con Él y no es salvo, está muerto espiritualmente. La palabra muerte es separación. Si no hay comunión con Dios, aunque tengamos los signos vitales bien, estamos muertos espiritualmente. Billones de personas allá afuera caminan por el mundo con signos vitales físicos vivos, pero espiritualmente muertos. La muerte espiritual causa consecuencias al estilo de vida que llevamos en la tierra. Y yo te digo, muéstrame cómo estás viviendo y yo te diré qué clase de vida espiritual tú tienes. ¿Está aquí conmigo?
Y entonces vamos a mirar las verdades. Ahora, una cosa que se ha hecho muy común entre nosotros los cristianos a nivel del mundo es que enfatizamos mucho la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y predicamos mucho y hablamos mucho de crucifixión y muerte y hablamos muy poco de la resurrección. Y en esta tarde, o en esta mañana, perdón, yo quiero decirle que la crucifixión y muerte es tan importante como su resurrección. Amén. Que son igualmente importantes y por eso necesitamos aprender más de su resurrección. Y no solamente aprender, porque no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de que nosotros tengamos la revelación de Cristo, de su obra en la tierra, de su muerte y la revelación de su resurrección. Las cosas y los principios espirituales no son para ser aprendidos solamente en la mente. Mucha gente sabe conceptos espirituales, pero si no le han sido revelados, no tiene ningún beneficio. El beneficio de una verdad espiritual de Dios se encuentra en la revelación. Diga conmigo, revelación. Y entonces ahí hay algo que Dios ha provisto. El Espíritu Santo es el que viene para iluminar o revelarnos la palabra. Y en esta mañana mi deseo es que usted reciba revelación acerca de la resurrección de Cristo. Porque eso puede cambiar su vida. Yo dije que eso puede cambiar su vida. ¿A cuántos una palabra de Dios le ha cambiado la vida? Es tremendo. La palabra tiene un poder tremendo cuando es ministrada bajo la unción del Espíritu Santo y recibida bajo la unción del Espíritu Santo. Y por eso hoy necesitamos. Esta mañana estábamos cantando cantos de resurrección. Y todos los años, el día de hoy, cantamos cantos de resurrección y de cuando en cuando cantamos cantos de resurrección en la iglesia. Pero esta mañana la manera como yo los canté fue diferente. Hoy pienso que Dios me ha dado más revelación de la resurrección de Jesucristo. Y yo no sé si habrá alguien que dice, estoy aspirando que así como al pastor el Señor le ha dado más revelación de su resurrección, también a mí me dé más revelación de su resurrección. Yo quiero más revelación de la resurrección de Cristo. Eso puede transformar la vida de uno. Eso puede cambiar su vida espiritual y por ende también su vida en la tierra. Lo primero que quiero mostrarles son cosas que son pruebas de la resurrección de Cristo. Una vez que terminan los hechos del viernes de crucifixión, Jesucristo es bajado de la cruz y puesto en una tumba. Hace 15 años estuve en Israel y le traigo una noticia si usted no ha ido. La tumba está vacía. Amén. Pasamos por la tumba y la tumba está vacía. Una cosa remarcable es que la tumba es una roca incrustada en una montaña y con una entrada tan grande como esa puerta de tipo redondo y que la piedra que había que poner enfrente pesa muchas toneladas. No cualquiera podía mover esa piedra, tenía que ser movida por muchas personas. Cuando terminan estos eventos del día viernes, Jesucristo es sepultado. Al tercer día, 2 de sus discípulos y algunas de las mujeres que lo seguían van a la tumba y no lo encuentran. Había resucitado. Luego él se le aparece a algunos de sus discípulos camino a Emaús. Luego se le aparece a otros discípulos donde ellos estaban reunidos. Los discípulos de Jesús estaban miedosos, temerosos. Ellos pensaban que ahí había terminado toda la causa de Cristo. Ellos mismos no creían que Él fuera a resucitar. Ellos eran muy escépticos. Y a pesar de que Él estuvo con ellos y les enseñó, ellos no creían que Él iba a resucitar. Él se les aparece y muchos de ellos fueron sorprendidos. A tal punto que uno de ellos, Tomás, cuando le contaron el Señor resucitó y se nos apareció, dijo, yo no creo. Si no meto la mano en la llaga el dedo en la llaga de la mano no creo, si no toco su llaga en el lado no lo creo. Y de repente Jesús se aparece donde están discípulos con Tomás y Tomás se sorprende y le dice, ven, mete el dedo aquí. Y luego le dice, mete la mano aquí en el costado. Y en el momento en que este hombre, Tomás, lo hace, cae de rodillas y dice, Señor, tú eres el Cristo. Jesucristo le dice, por cuanto has visto, has creído. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna gracia. Muchos creerán sin haber visto. Amén. Bienaventurados aquellos que creerán sin ver. Porque eso es la fe.
Le voy a mostrar algunas cosas importantes acerca de la resurrección antes de entrar en las 7 bendiciones que hay en la resurrección de Cristo. La primera de ellas es: Jesucristo resucitó porque cuando Él estuvo en la tierra, Él mismo predicó y profetizó que resucitaría. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días será levantado. ¿A qué se refería? A su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él dijo: destrúyalo y en 3 días será levantado. Otra manera en que Él lo expresó, Él dijo: ustedes piden señal, le decía a las gentes y a los religiosos de su época, pero la única señal que yo les voy a dar es la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días metido en el vientre de un pez y al tercer día fue sacado de nuevo a la luz. Lo que Él estaba diciendo: yo voy a estar en el vientre de la tierra por 3 días y al tercer día voy a resucitar. Quiero decirle que la primera prueba que tenemos de que Jesús resucitó es que Él mismo proclamó y profetizó que resucitaría. Ahora usted dirá: ¿y cómo yo puedo creer que lo que Él dijo es verdad? Mire, hoy en día religiones grandes como el hinduismo reconocen a Jesucristo como un maestro respetable y a quien hay que escuchar. Gandhi mismo dijo: Jesucristo es alguien a quien hay que escuchar y sus enseñanzas vienen del cielo, aunque yo no creo en su resurrección. Y otros más han dicho de eso. En el Corán creen en Jesucristo como un buen profeta. Entonces yo me hago esta pregunta, y es una pregunta que usted se debe hacer. Si Gandhi y otros grandes de religiones paganas han dicho: Él es un buen maestro, las enseñanzas de Él vienen del cielo, pero ¿cómo podemos decir eso y no creer que Él enseñó que iba a resucitar? Si las enseñanzas de Él era un maestro honesto a quien hay que seguir, hay que creer que Él habló de que resucitaría y resucitó, porque si no, entonces no es un maestro íntegro. Si lo hemos de tomar como un maestro íntegro, debemos creer en todo, incluyendo lo que Él enseñó acerca de su resurrección, y la verdad es que Él resucitó, como lo había dicho. Lo segundo que quiero decirle acerca de la resurrección es: la tumba está vacía. Cuando estas mujeres y sus discípulos fueron, encontraron una tumba ¿qué? Vacía. El cuerpo no estaba ahí. Los mismos soldados que estaban cuidando se metieron en problemas porque de repente se les desapareció el muerto. Pero no se desapareció por una causa misteriosa, sino porque Él resucitó. Y la tumba está totalmente vacía desde ese día porque Él resucitó. Número 3. Esos discípulos que estaban preocupados, desanimados, desilusionados de que les habían matado a su maestro, cuando el Señor resucitado se les aparece, sus vidas son cambiadas dramáticamente. Una prueba de que Él resucitó es que cuando Él se les apareció, sus vidas no fueron las mismas, el temor se fue. Y ellos entonces dijeron: esto que Él nos enseñó es verdad, hay que seguir adelante. Y ahí viene el nacimiento de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todavía sigue hoy día predicando y salvando millones de personas y trayendo bendición a la tierra. Amén. Ellos cambiaron, ya no eran los mismos. Yo me pregunto, si a usted se le apareciera el Señor resucitado, creo que eso cambiaría su vida. Aunque usted no necesita eso, porque para eso tenemos el testimonio de la Biblia. Tenemos el Espíritu Santo, que es el que testifica de las cosas de la palabra de Dios y es el que le está enseñando en esta tarde. Amén. Así que ellos cambiaron. Y uno de los que cambió fue Pablo. Pablo era un judío que perseguía a la iglesia. Lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 13. Él perseguía a la iglesia, pero de repente un día camino a Damasco, en una de sus misiones a perseguir la iglesia, se le aparece el Señor resucitado. Y al aparecérsele su vida es transformada y él deja de ser judío para convertirse en un seguidor de Jesucristo. Y no cualquiera, uno que fue inspirado por Dios para escribir la mitad del Nuevo Testamento y uno que fue inspirado para esparcir el Evangelio en el mundo conocido hasta ese tiempo. Esa es una prueba fehaciente de la resurrección de Jesucristo. Y de Él es que estamos tomando hoy. No sé si hay aquí algún judío que se está convirtiendo al cristianismo. En el primer servicio sí tenemos uno que pronto se va a bautizar. Amén. Pero usted predíquele a un judío, a no ser que Cristo se le aparezca, diga: Cristo está vivo. Cristo está vivo. Leímos hoy en la lectura, dice que se le apareció a sus discípulos y a 500 más, 500 personas de esa época. Pablo está recontando esto, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15. Está hablando de esto.
Han pasado 20 años después de los eventos y dice, hay 500 hermanos, además de los 12, de los 11, que tuvieron un encuentro personal con Cristo resucitado, de los cuales algunos de esos 500 ya murieron y la mayoría viven, y ellos nos están transmitiendo la información y el testimonio de que Cristo está vivo, de que Él resucitó. Ahora déjenme decirle algo, en el Imperio Romano nadie se podía parar y de pronto empezar a hablar. Quizás póngase usted un momento en el Imperio Romano y diga, bueno, yo quiero armar aquí como dicen los puertorriqueños, un revolú. Y yo voy a decir, aunque no me consta y aunque no sé, yo voy a decir que Cristo resucitó. ¿Sabe que eso lo podría meter en problemas y hasta perder su vida? Así es de que nadie se atrevería a armar un revolú. ¿Les puedo traducir revolú? Zaperoco dice aquí, tampoco me tradujiste. Un desorden, hello, una conmoción. Simplemente para arriesgar su vida, a no ser que fuera verdad. Estos 500 comenzaron a testificar y a decir, hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, está vivo, lo vimos, está vivo. Y ellos comenzaron a testificar acerca de eso. Pero hay una manera más en la cual nosotros sabemos que Cristo está resucitado. Hace muchos años, no me miren así, yo sé que estoy joven, pero hace muchos años, yo creía en Dios. Mi mamá siempre ha sido cristiana y yo creía en Dios. La familia de mi papá eran católicos nominales, de nombre nada más. Mi papá no era nada espiritual, al contrario, era digo yo, ateísta, ateo. Y pues yo fui criado en un medio medio difícil para desarrollar una fe cristiana y para tener un encuentro con Dios. Y yo creía en Dios, yo creo en Dios. Lo de la resurrección, pero hace 21 años, de alguna manera sobrenatural, alguien me predicó el Evangelio en un momento crucial de mi vida. Y ese Evangelio me transformó. Para mí eso es una prueba de que Cristo está resucitado. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿No es el mismo testimonio suyo si usted es un creyente salvo y nacido de nuevo? Porque una teoría de hombre, una historia no lo cambia a uno. Pero Cristo resucitado sí puede cambiar la vida de uno. Y esa es la prueba más grande de que Él vive. Yo sé que Él vive, porque si no hubiera sido por Él resucitado, yo no estaría aquí parado haciendo lo que hago. Yo me alegraría más si es que ese es su testimonio. Yo me alegro. Si es su testimonio, alégrese, porque esa es la verdad. Entonces vamos a regresar a la primera epístola a los Corintios. No cierre su Biblia, porque usted va a necesitar su Biblia abierta en el día de hoy. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, vamos a entrar en las 7 bendiciones. Las 7 bendiciones. ¿Estamos listos? En el versículo 12, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. ¿Listos? Quiero que todos le pongan atención a la palabra. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, lea conmigo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y yo le voy a agregar antes, porque ojo lo que está diciendo. En el versículo 15 hay que agregarle antes. Si Cristo no resucitó, somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, lea de nuevo, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron o murieron en Cristo se perdieron o perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pensando que no resucitó, o diciendo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora, lea, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Vamos a ver 7 bendiciones en este pasaje. Una de ellas no está en este pasaje. De la resurrección de Cristo, porque no es solo su muerte. La obra completa de Dios es su muerte y su resurrección. Esa es su obra completa. En el libro de Juan, capítulo 7, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 7. Dice en el versículo 37, para ver el primer beneficio de la resurrección de Cristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lea el versículo 39 en voz alta. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido ¿quién? El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una de las promesas que Jesús le hace a sus discípulos cuando Él está en la tierra, les dice: yo me voy a ir, yo tengo que partir, pero no se preocupen, yo les voy a enviar otro maestro, otro ayudador, otro consolador de la misma clase que soy yo, al Espíritu Santo. Ahorita yo estoy limitado en este cuerpo, yo no puedo estar sino en un lugar a la vez, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él estará con ustedes, todos los que crean en mí, en todas partes del mundo, pero aún más allá estará dentro de cada uno de ustedes, y ese Espíritu Santo manifestará la presencia de Jesucristo en cada uno de ustedes. Es la promesa, pero dice allí que esto era una promesa futura porque Él no había sido glorificado. Él fue glorificado cuando resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera sido glorificado. Pero como ya resucitó, fue glorificado. Y cuando usted lee en la Biblia, en el libro de los Hechos, dice que en aquel día de Pentecostés, después de que el Señor había ascendido hacía 50 días al cielo, de repente hubo un estruendo y como lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo a la tierra se manifestó ese día por causa de que Cristo ya había sido glorificado. El primer beneficio de la resurrección de Cristo es que envió al Espíritu Santo. Ya no estamos solos, ya no estamos solos. Ahora tenemos al Espíritu Santo, quien manifiesta a Cristo en la tierra. Yo no sé si hay alguien que se alegra de que gracias a la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo ahora está en la tierra y para el creyente está dentro de él. Mire, el Espíritu Santo es importantísimo porque es Cristo manifestado en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo viene y convence de pecado al pecador. Alguien le predica, no es el predicador el que convence, es el Espíritu Santo el que viene y lo hace a uno, wow. Y después de que lo convence, uno dice: Señor, yo necesito salvación, perdona mis pecados. Y todo en base a lo que Cristo hizo. Y entonces el Espíritu Santo viene y sopla salvación, nos da nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Y luego, después de eso, el Espíritu Santo nos llena para vivir vidas de poder. Hay gente que le tiene temor a la vida cristiana y dice: no, la vida cristiana es muy difícil. Yo te voy a decir, es difícil cuando la tratas de vivir en tu propia fuerza humana, pero la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú la vives en el poder del Espíritu Santo, entonces tú puedes cumplir. No se trata de tu esfuerzo. Yo lo expreso siempre de esta manera: no es que yo voy a ser un buen cristiano, me voy a tirar los pelos y apretar los dientes para no hacer eso. No, es el Espíritu Santo el que te ayuda a vivir. Y Jesucristo resucitó y envió al Espíritu Santo. La promesa es: cuando yo haya resucitado y me haya ido, les voy a enviar al Espíritu Santo. El primer beneficio es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo que está esta noche aquí, esta mañana en este lugar, es el Espíritu Santo. Cuando veas un buen cristiano, no lo elogies tanto, no lo admires tanto, no le des tantos piropos. Ay, qué buen cristiano es usted, mi hermano. Ay, qué buen cristiano. No, más bien diga: wow, Espíritu Santo, te admiro porque ese hombre era duro y ahora mire cómo vive. Dile a tu vecino: cuando veas un buen cristiano, no lo admires tanto a él, sino al Espíritu Santo que vive dentro de él y que le da poder, fuerza y el querer para vivir en la verdad.
Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar. Una de las cosas más importantes para la vida de un seguidor de Cristo, de un hijo de Dios, es la siguiente: tratar de no glorificarnos ni glorificar al ser humano, sino glorificarlo a Él. Diga conmigo, glorificarlo a Él. Y cuando hablamos hoy de las bendiciones de la resurrección, no es para enfocarnos en nosotros, sino en aquel que dio la bendición, porque Él dio su vida, pero resucitó al tercer día. Primera bendición de la resurrección, ¿nos dio a quién? Diga, al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo. La segunda bendición, y aquí vamos a entrar ya en el pasaje de Primera de Corintios 15. Quédese en Primera de Corintios 15 porque ahí es donde vamos a ver las otras 6 bendiciones acerca de eso. En el versículo 14, ¿está conmigo en el versículo 14? Dice la palabra: si Cristo no resucitó, yo voy a tomar esta última parte, vana es nuestra fe. Levante la mano todo el que dice: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en la palabra. Pero si Cristo no resucitó, vana es tu fe. Es decir, que tu fe está fundada sobre arena movediza. Tu fe no sirve para nada. Ahora, los que levantaron la mano, ¿tiene usted testimonio de que su fe está fundada sobre algo muy sólido y que nada lo mueve? Porque si Cristo resucitó, su fe está bien fundada. Si Cristo resucitó, su fe está bien fundada. Y yo por mi parte digo, mi fe está bien fundada. A mí no me mueve nadie. A mí no me mueve nadie. A mí no me mueve ni el Imperio Romano. Porque si el Imperio Romano se despierta a ponernos chips, yo digo, no, no lo quiero. Así es. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.